Amén. Bueno, como siempre decimos, la reunión no la hacemos solamente nosotros, ¿no? Ujú. Hola, Cielito. Ahí se conectó el cielito. Ahora sí podemos empezar. Como siempre decimos, esta reunión no la hacemos solamente nosotros, de compartir, ¿no? Sino que es para que podamos todas charlar y ¿Viene ver. tarde o recién comienzan? Recién, Recién, mi amor, recién recién comienza. comenzamos. Ya. Es que estuve partiendo la cebolla porque voy a cocinar. Ah, muy bien. Me ¿Qué dolió vas? bien fuerte los ojos. Sí, ¿viste? ¿Qué vas a hacer de rico, Ah, Bueno, como decíamos, esta reunión no la hacemos solamente nosotros, sino que es bueno que todos podamos compartir y si hay algo que no se entiende, se vuelve a repetir o si hay algo que ustedes quieren decir, pueden también decirlo, ¿no? No solamente nosotros, ¿sí? Esta es la clase número 11, vamos a hablar sobre la ofensa, ¿no? ¿Alguna vez se han sentido ofendidos ustedes por algo? ¿Alguien los ha ofendido a ustedes por algo? Todos, ¿no? En cierta manera a veces A mí nunca. A mí ¿no? nunca. Nunca. No, Nunca. Y, nunca. o tal vez hemos sido nosotros los que hemos ofendido a otras personas. Nunca. Bueno, menos mal, muy bien. Muchas veces, algunas personas nos sentimos ofendidas, ¿no? A veces hay cosas que nos hacen, amigos que nos hacen, o a veces la familia o hermanos que hacen que nos ofendamos, ¿no? Pero vamos a empezar con una introducción, ¿no? Con una historia. Primero con un pasaje de la Biblia, donde dice, Un amigo es más difícil que recuperar. no, un amigo ofendido. Un amigo ofendido, perdón, es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos, como un portón cerrado con rejas. Está en Proverbios 18-19. Wow, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada, ¿no? ¿Qué quiere decir con este pasaje, no? Que muchas veces cuando ofendemos a alguien, ¿no? Lo herimos y después es difícil de recuperar, dice, ¿no? De recuperar nuevamente la amistad, de recuperar la relación que teníamos, ¿no? Dice, las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Cuando nos hieren o cuando nos ofenden, nos separan, ¿no? Y nosotros ponemos ya, dice, Un portón. como un portón, como dice ahí, un portón en medio de nosotros, ¿no? Sabemos que cuando ponemos un portón no podemos pasar de un cuarto a otro, no podemos pasar. ¿Por qué? Porque hay un portón ahí en medio. eso es lo que hacen las ofensas, ¿no? Nos separan de las personas. Tanto si fuimos nosotros los que ofendimos o si a nosotros nos ofendieron, ¿no? Y vamos a leer una historia, ¿no? Dice que cerca de la Navidad, Un hombre se acercó a Christopher Carter, de 10 años. Este hombre dijo que era amigo de su padre y quería comprarle un regalo. El hombre llevó a Chris a un lugar remoto y le clavó un picayelo en su espalda. Le disparó en la cabeza y lo dejó por muerto, donde estaban cerca los pantanos de la Florida. Chris estuvo allí por 6 días hasta que lo encontró alguien. Milagrosamente sobrevivió, aunque perdió su ojo izquierdo. Como no pudo identificar a su verdugo, no arrestaron a nadie. Por mucho tiempo Chris vivía con temor a pesar que la policía lo protegía día y noche. Un buen día alguien invitó a Chris a un evento y allí recibió a Cristo como Salvador. 3 años después sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz. En 1996 un detective le dijo a Chris que un hombre había confesado un crimen contra un niño. Chris fue a visitar al hombre, que ya era un anciano débil, que estaba completamente ciego. Habló con él y al principio negó su culpa, pero al continuar hablando su corazón fue ablandado y le pidió perdón a Chris. Chris le dijo, lo que tú hiciste para mal, Dios lo ha tomado en una maravillosa bendición. Chris le contó cómo Dios había permitido que sus heridas fuesen una puerta para compartir el evangelio con otros. La familia entera comenzó a visitar a McAllister. Enseguida, Chris le preguntó a McAllister si quería aceptar a Cristo en su corazón. Él dijo que sí. Unos pocos días después, McAllister murió muy en paz mientras dormía. bueno, acá vemos una historia, ¿no? De un niño de 10 años que fue atacado, dice, ¿no? Dice que este hombre era amigo del padre, se ve que tenía algo con el padre y como venganza tomó a su hijo
y lo lastimó. Dice que lo dejó casi muerto, ¿no? Dice que pasó unos días hasta que lo encontraron y milagrosamente había vivido, ¿no? Dice que por mucho tiempo vivía, dice, este chico con temor, porque la policía no encontraba al que lo había atacado, ¿no? Hasta que dice que un día conoció a Cristo, dice, ¿no? Como Salvador. 3 años después sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz, dice, ¿no? O sea, empezó a servir al Señor, ¿no? Dice, después, dice que encontraron a este hombre, dice, que al que lo había atacado, ¿no? Entonces lo llamaron a él, este hombre le confesó que fue él y él lo perdonó, ¿no? No guardó rencores ni nada, al contrario, ¿no? Le dijo que lo que le había pasado, Dios lo había tomado para una maravillosa bendición, convirtió eso malo, eso que le había hecho, en bendición. Dice que lo perdonó, seguramente, ¿no? Lo perdonó, hizo que conociera a Cristo, este hombre que lo atacó, y dice que pocos días después murió, ¿no? Y dice que murió en paz mientras dormía. Este hombre, a pesar de todo lo que hizo, se fue con el Señor, ¿no? Gracias a que este chico le habló de Dios, ¿no? Una ofensa, más que una ofensa fue un ataque lo que hizo, que casi lo dejó muerto, incluso lo dejó con, ¿cómo es que dice ahí, no? Que lo había dejado con heridas, ¿no? Y todo, pero él pudo perdonar, y lo pudo perdonar al que le hizo esto, ¿no? ¿Qué más? Dice, preguntas de introducción. Tenemos personas que nos han herido. Necesito perdonar. ¿Qué es lo que cambia en ti cuando perdonas? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios con respecto a las ofensas? Esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Porque si bien, bueno, todos de alguna manera tenemos personas que nos han herido, ¿no? Amigos que tal vez han dicho algo que no nos gustó y nos ofendieron. Muchas veces en la escuela, cuando uno está, los chicos ofenden, ¿no? Está siempre esa cosa de decirle al gordito, ¿no? O sea, lo ofenden y le dicen gordito, al que es negrito le dicen negrito, al que es flaquito. O sea, esas cosas que ofenden a la persona, ¿no? Entonces todos tenemos eso. O tal vez hayamos sido nosotros lo que algunas veces ofendimos a otras personas con nuestros actos, con nuestras palabras, ¿no? Tal vez necesitamos perdonar, ¿no? Necesito perdonar a quien me ha ofendido. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, cuando era chica, pasábamos por la casa de una chica que siempre nos molestaba, siempre. Yo no sé por qué, pero tenía esa cosa de que siempre que pasábamos nos molestaba y decía algo, todo por el hecho de que en mi casa se hacían reuniones, nos reuníamos, teníamos como reuniones así como que tenemos ahora nosotros, nada más que en las casas. Entonces nos decían, ay, ahí van los evangélicos, y esas palabras nos ofendían, nos hacían tratar mal, ¿no? Y siempre que pasábamos por su casa o la cruzábamos en la calle, algo tenía que decir. Eso mucho tiempo estuvo en mí, ¿no? Porque aparte era una vecina que la veía siempre. Entonces, hasta que yo me di cuenta, al ser mucho más grande, que necesitaba perdonar, ¿no? Porque ella, en cierta manera, me había ofendido y capaz que ella ni se daba cuenta, porque éramos niños, ¿no? Pero yo necesité saber que tenía que perdonarla, ¿no? Después vamos a ver qué es lo que cambia en nosotros cuando perdonamos. Porque por ahí nos están pasando cosas y que no sabemos por qué nos pasan y tal vez sea por falta de perdón, ¿no? Después vamos a ver el consejo, obviamente, de la palabra de Dios con respecto a las ofensas, ¿no? Porque en la Biblia habla con respecto a las ofensas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la introducción. Dice, muchas relaciones, amistades, matrimonios, familias se destruyen por causa de las ofensas. Hoy aprenderemos que las ofensas son parte de la vida y que no nos deben tomar por sorpresa, sino que debemos de aprender a lidiar con ellas para que no nos arruinen la vida o las buenas relaciones. Ahí vemos, ¿no? Hay relaciones, amistades, matrimonios, familia que se destruye por las ofensas. ¿Y cómo es esto, no? Cuando estamos, por ejemplo, Ricardo y yo, que somos matrimonio, y empezamos a ofendernos, a decirnos cosas ofensivas, a veces en un momento en que nos enojamos, yo le puedo decir algo que lo hiera, o él me dice a mí, se destruye esa relación, se destruye por la ofensa, ¿no? Tal vez también puedo destruir mi amistad con otra persona, ¿no? Tal vez en un momento en que me enojo le digo algo que no le gusta, o algo que la ofende, que es peor todavía, ¿no? Se destruye, ¿no? Claro. Dice,
Es algo similar como tuvimos el estudio de la lengua. Claro. Debemos tener control en la lengua, lo mismo. Tenemos que tener control en cómo decimos las cosas, cómo decimos las cosas, cómo tratamos a las personas. Exactamente, porque eso puede terminar, al final puede terminar arruinando una relación, como estamos viendo, una amistad, un matrimonio, en la familia misma, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestras amistades, con nuestros padres. Claro. Hay que tener cuidado con Ojo cómo que contestamos también. Claro, no solo ofendemos en palabras, sino muchas veces en actitudes también, ¿no? Dice, hoy aprenderemos que las ofensas son parte de la vida, son parte de nuestra vida. Siempre van a estar, como les digo, en el colegio seguramente pasa esto, ¿no? No nos deben tomar de sorpresa, sino que al contrario, ¿no? Debemos nosotros, como cristianos, lidiar para que esto no arruine nuestra vida ni las buenas relaciones que tenemos, ¿no? Al contrario, que podamos superar esto, ¿no? Vamos a ver un primer punto, dice las ofensas siempre existirán. Siempre existirán. Y vamos a ver qué dice en Lucas, ¿no? 17:1 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Es lo que hablábamos recién. Las ofensas siempre van a estar, ¿no? Van a ser parte de la vida. A medida que vamos creciendo y todo, siempre vamos a tener situaciones en las que nos ofendan, ¿no? Pero como dice Jesús, ¿no? Le dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Claro, yo puedo evitar esto, pero hay del que los ocasiona. Hay cuidado si soy yo la que ocasiona esta ofensa, ¿no? Dice que las ofensas revelan lo que hay en el corazón. Claro, una persona que ofende, o sea, nosotros podemos saber qué hay en su corazón desde el momento en que ofendió a esa persona y de la forma en que la ofendió, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, todos ofendemos de palabra y de hecho. De palabra y de hecho. Acá vemos que podemos ofender no solamente con decirlo, sino con nuestras acciones mismas. A veces ofendemos. Exacto. ¿No? No sé, por ahí alguien nos mandó algo, nuestros papás nos mandan a comprar algo y hacemos esto. Y hacemos esto así. Y así ya estamos ofendiendo. Entonces ahí se cumple lo que dice que ofendemos de palabra y de hecho. Vieron en la historia anterior este hombre que lo atacó, ¿no? Lo atacó, o sea, muchas veces también se ataca, hay ofensas que se atacan así, ¿no? Después dice, no ocurren en la mente sino en el corazón. ¿Por qué dirá esto, no? Porque dice que lo que hay en el corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que hay en el corazón, con la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que yo tengo en mi corazón, eso lo hablo. Eso. Y si yo ofendo, es porque eso hay en mi corazón, ¿no? Otra cosa que hacen las ofensas, dañan el alma. Dañan el alma. Porque hay personas que viven ofendidos toda la vida. ¿Cuántos hijos hay que viven ofendidos con los padres toda la vida, no? Por ejemplo, tengo un caso también, ¿no? En mi casa, mi abuela los dejó a mi papá y a sus hermanos. Se fue con otro hombre, ¿no? Los dejó, los abandonó y los dejó con mi abuelo. Eran 5 hermanos, ¿no? Bueno, pasaron mucho tiempo, mis abuelos los crió, se hicieron hombres, todo, y cuando ya eran grandes, adultos, hombres ya mayores, se enteraron de que mi abuela ya se estaba muriendo en un hospital, y ella los llamó, quería pedirles perdón antes de morirse, ella ya sabía que se iba a morir. Y entonces uno de mis tíos dijo, no, yo no la perdono, dice, lo que me ha hecho no se lo perdono nunca, y no ha ido, y se quedó con esa ofensa, ¿no? Él se ha sentido ofendido, se ha sentido que mi abuela los abandonó cuando era chico y de la forma que los abandonó, no quiso perdonar y su ofensa llegó desde niño hasta el adulto. Incluso mi abuela se murió y él no recibió, y él también se murió ya. Y ni uno de los dos recibieron perdón, él no quiso perdonarla, ¿no? Dañan el alma, ¿no? Las ofensas pueden ser justificadas o no, reales o irreales. Claro, muchas veces justificamos una ofensa, ¿no? Yo ofendo porque el otro me ofendió. Pero a veces no. Hay gente que sí ofende a propósito, ¿no? Hay gente, ustedes habrán tenido personas, chicos, que viven ofendiéndose a otros, ¿no? Diciéndole gordo, diciéndole negro, diciéndole flaco, o poniendo cualquier calificativo, ¿no? Lo hacen a propósito, están acostumbrados, tal vez en las casas se tratan así, ¿no? O poniendo por ahí un sobrenombre, ¿no? Apodos. Cara de esto, cara del otro. Exacto. Entonces ahí estamos ofendiendo a la persona, porque por ahí uno no sabe cómo es la persona que estamos ofendiendo, ¿no? Claro, por ahí hieren, como dice ahí, dañan el alma, ¿no? Así es. Dice, algunos ni cuenta se dan y nos ofenden sin razón.
¿no? También pasa eso. Ni cuenta se dan. Ya están acostumbrados, es algo que lo traen, ¿no? Lo traen, o sea, es algo que ya va en ellos, ¿no? Ujú. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es? ¿Cómo es una persona que no sabe lidiar con la ofensa? Vamos a aprender esto. ¿Cómo puedo yo sobrellevar la ofensa si es que a mí me han ofendido, ¿no? Vamos a ver, hay tip. A ver. Número 1, dice, primeramente, se ofende fácilmente. ¿Cómo nos ha pasado a nosotros que a veces nos dicen una cosita y al instante reaccionamos de mala manera? Actúa, dice, desde una posición de inmadurez. A veces nosotros somos inmaduros en la forma de contestamos, porque una persona madura sabe cómo contestar, ¿no? Cuando uno nos ofende, sabemos cómo responder. ¿Sabes qué? Mira, tú estás mal en esto, por favor te pido que no me llames de tal forma porque yo me llamo tal. Hay chicos que pueden tener esa, Claro. ¿cómo es? Ponerle ese freno, ¿no? Pero como vemos ahí en la figurita, reacciona de mala manera, hasta con golpes reaccionan cuando le decimos algo. Entonces por eso dice ahí, actúa desde una posición de inmadurez, porque no es maduro, no sabe responder a lo que Estas son las personas que ofenden, ¿no? ¿Cómo es una persona que ofende? Estas son las características que tiene una persona, ¿no? Son hipersensibles, ¿no? Uh-huh. No, dice, ¿cómo es una persona que no sabe lidiar con la ofensa? Claro, nos volvemos hipersensibles, ¿no? Al revés sería. ¿Cómo soy yo cuando recibo una ofensa, ¿no? Muchas veces soy hipersensible, claro. Me vuelve hipersensible esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se diría? Me deja sin piso, ¿no? O sea, porque me pone en una posición que yo no puedo responder, me hace insegura, lo dominan las emociones, ¿no? Hace que se ofenda cuando lo corrigen. Todas estas cosas tiene una persona que no sabe lidiar con la ofensa, ¿no? Que se ofende cuando rinde cuentas, es de doble ánimo, nunca es fiel ni leal y no se puede contar con ello. Todas estas cosas tiene una persona que no sabe lidiar con la ofensa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vuelve una persona vulnerable, ¿no? Por eso que estas palabras vayan de la mano, ¿no? La hipersensibilidad y la insegura, ¿no? Exacto. ¿Qué más nos dice? Lo dominan las emociones, también lo vimos. Se ofenden cuando le corrigen. Bueno. ¿No? Todas estas cosas son las que tiene una persona que no sabe lidiar con la ofensa. Tal vez yo me estoy dando cuenta que yo soy una persona que no puedo con la ofensa, que no puedo, lidiar cuando me ofenden, ¿no? Si yo encuentro alguna de estos tics, ¿no? Que yo me pueda ver, es porque tal vez yo no esté sabiendo cómo lidiar, porque en verdad nos volvemos así, ¿no? A ver, vamos a seguir. Chicos, una cosita antes de que sigamos comentando. Si se corta la reunión, se vuelven a conectar, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ya saben entonces. Continuamos. Vamos a ver cuáles son las señales de un corazón ofendido, ¿no? Vamos a ver cómo es nuestro corazón cuando lo ofenden, ¿no? Dice, la persona ofendida no participa, se apartan y se paralizan. Se alejan de Dios, se retraen a sí mismo. No pueden recibir las bendiciones de Dios. Un ofendido es como una ciudad amurallada donde se levantan barreras. Se levantan mecanismos de defensa, se justifican, pelean o se someten a la autoridad y culpan a otros. El corazón ofendido se conforma al dolor. Todas estas señales son, si yo tengo algo de esto, es porque capaz alguien me ha ofendido, ¿no? Y yo lo sé, yo sé quién me ha ofendido, ¿no? Porque cuando alguien nos ofende, empezamos a tener estas cosas, ¿no? A no querer participar, a apartarnos, nos paralizamos. Porque es así, cuando la otra persona nos ataca y nos dice algo, nos paralizamos, ¿no? Muchas veces. Estas cosas pueden hacer que hagan que yo me aleje de Dios, que me retraiga a mí mismo, dice, ¿no? Y por obvias razones no puedo recibir la bendición de Dios. Como decíamos en el versículo de arriba, ¿no? Que un amigo ofendido es más difícil recuperar que una ciudad fortificada, ¿no? Ahí dice, un ofendido es como una ciudad amurallada, donde se levantan barreras. Muchas veces estas cosas nos pasan, ¿no? Si alguien me ofendió o yo, ¿qué hago? Me centro en mí,
y trato de que nadie se meta conmigo, ¿no? Me amurallo, como dice ahí, ¿no? Y levanto mecanismos de defensa, ¿no? Muchas veces hay chicos que se pelean, otros se justifican, otros no se someten a la autoridad, otros culpan a otros. Esos son mecanismos de defensa de cada uno, como uno va a enfrentar la ofensa, ¿no? Y se conforman al dolor. Tristemente es así, ¿no? Porque muchas veces vemos hay chicos que son muy tímidos muchas veces y no sabemos por qué. No sabemos si algo está pasando, por qué son tan tímidos, ¿no? Tal vez alguien los haya ofendido, tal vez en la casa. Muchas veces los padres ofenden a los hijos, ¿no? Diciéndoles cosas como que son inútiles o nunca van a llegar a algo, no sé, ¿no? Cosas así. O no sirves para nada. No sirves para nada. O muchas veces se pelean entre ellos, entonces uno, ¿no? Se siente ofendido también, porque se pelean entre ellos y se dicen cosas que se ofenden, ¿no? Pero hay una solución. Vamos a ver. ¿Cuál es la solución? Dice en Santiago 5:16, dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Ahí vemos, ¿no? En Santiago hay que confesarnos unos a otros. Tal vez he ofendido o tal vez me han ofendido, ¿no? Debo confesar esto a Dios para que Dios me sane, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está ofendida está herida, necesita que Dios sane su corazón, ¿no? Dice que la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Dios escucha nuestra oración, ¿no? Así es. Y además dice el apóstol Santiago, dice que la oración y la confesión de la oración mutua trae sanidad espiritual y física. ¿Ve? Por eso ahí decía que debemos confesar, debemos perdonar, ¿no? No podemos sobrellevar la ofensa si no perdonamos. Así es. Debemos morir a nuestro yo. ¿Qué es de nuestro yo? Es todo lo que muchas veces nos decimos, pero yo puedo hacer esto, yo voy a salir adelante, yo, ¿no? No, todo yo, no es así. Yo tengo que decir cómo. Con Dios voy a salir adelante, Dios va a sanar mi corazón, Dios me va a ayudar a poder perdonar si me han ofendido, ¿no? Debo comprometerme a madurar, ¿no? Caminar, dice, continuamente en el amor de Dios. Ya esto anteriormente lo habíamos hablado, ¿no? Si nosotros queremos tener una comunión con el Señor, debemos caminar con Él, buscarlo en oración, cuando comemos en la mesa, buscar que el Señor bendiga los alimentos, después abrir la palabra para ver qué es lo que el Señor quiere hablar con nosotros, o qué nos quiere decir. Entonces esa es la manera de caminar continuamente en el amor de Dios, buscarlo en todo momento. Esto es la manera en que vamos a empezar a sanar nuestro corazón de la ofensa, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido, ¿no? Como dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y si tenemos que pedir al Señor que primero sane nuestro corazón, hay que hacerlo, ¿no? Ay, ¿qué le pasa a esto? A ver. Como conclusión, dice, para superar las ofensas, comience abriéndole su corazón a Jesús como el Señor de su vida y Él sanará todas sus heridas. Así es. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón a Jesús. Y Él dice que nos va a sanar. Así como decía anteriormente en Santiago, ¿no? El Señor va a saber perdonar todas nuestras ofensas y a la vez también va a poder sanar nuestras heridas, ¿no? Y hay una oración que podemos hacer, ¿no? Que dice: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí hoy. Me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Una oración cortita que podemos hacer, ¿no? Y que el Señor Jesús empiece a sanar mi corazón si me he sentido ofendido, ¿no? Si tal vez debemos pedir perdón porque nosotros fuimos los que ofendimos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. Y decimos a veces, ¿qué pasa que ya no, esta chica no me habla más o no quiere estar más conmigo? Tal vez la he ofendido y no me he dado cuenta, ¿no? Tal vez he dicho algo de más que la ofendió, ¿no? Y si son nuestros padres los que nos han ofendido, pedirle al Señor que el Señor cure nuestro corazón, ¿no? Que el Señor entre en nuestro corazón
que entre en nuestra familia para que Dios pueda sanarnos, ¿no? Y perdonar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos tal vez, ¿no? Claro. No guardar rencor No por guardar. nada, ¿no? Ni guardar malos sentimientos en nuestro corazón, porque dice que esos malos sentimientos, como habíamos dicho, nos separan o ponen como un portón, Una barrera. barrera que no nos permite avanzar. Por eso es necesario que, si, como le decía a mi esposa, si nos ofenden o ofendemos, buscar a Dios y pedirle perdón, pedirle que perdone a la persona que nos ha ofendido, y si hemos ofendido, pedir perdón también por nuestras ofensas, ¿no? Claro. Porque a través de eso vamos a encontrar la sanidad tanto para nosotros como para los que necesitan también a Dios, ¿no? Y bueno, hemos terminado nuestra clase, Dios les bendiga, y dejamos dos versículos claves que dice, en una está en Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, le dijo Pedro. Le dijo Jesús, no te dijo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Es tremendo, ¿no? Porque acá dice que Pedro le preguntaba, Señor, ¿cuántas veces te tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, le dice Pedro. Y hasta 7 veces en la lengua griega o judía era exactamente hasta un tiempo determinado, ¿no? 1, 2, 3 veces, por decirlo así. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces te digo, sino hasta 77 veces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que perdonar siempre, no solamente... Siempre. O sea, perdonar toda la vida. Eso es lo que Exacto. queremos decir Dios. Muy bien. Siempre tenemos que perdonar. Siempre que estemos en esta tierra, que nos crucemos con las personas, que tengamos relación con las personas, vamos a tener que perdonar ofensas, ¿no? Y dice el otro pasaje, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Qué buen pasaje ¿no? Porque si yo me he sentido ofendida o si yo he ofendido a alguien, se corta la relación con el Señor. Entonces yo no puedo orar a Dios, ¿no? Porque he ofendido a alguien o me siento herida, ¿no? Pero dice, ¿no? Pero debemos perdonarlo. Antes de orar dice que debemos perdonar, o en la misma oración pedirle al Señor que nos perdone, ¿no? Y inmediatamente dice que su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes también, ¿no? Yo perdono, el Señor me perdona, ¿no? Y así es la cadena, ¿no? Así que este fue el mensaje de hoy, esperemos que les haya gustado y que, bueno, podamos charlar ahora juntitos a ver qué les ha parecido, ¿sí?